200 páginas no se escribe en un rato y tampoco es un proyecto que normalmente puede hacer una persona sola, ¿no? Entonces, al comienzo de la encuadernación, Vicente hace una serie de agradecimientos. Agradecimientos pues, a personas gracias a las cuales también este libro se ha hecho posible. Y además de sus hijos, Jorge y Sergio, algún compañero de trabajo, pues están también dos personas importantes. El que tengo a mi derecha es Chema Bernal, que no solo ha venido animando durante todo el proceso y acompañando a Vicente, sino que también le ha escrito el prólogo, ¿no? Cosa que es todo un honor para cualquiera que le encarguen el que haga un prólogo para un libro de un amigo, ¿no? Y bueno, pues lo tenemos aquí, nos va a dirigir la palabra a continuación y como no, pues no podía faltar, tenía que estar presente. Con todos nosotros, Chema Bernal. Pues, a ver, lo primero de todo, agradecer a Vicente por invitarme, a todos vosotros que habéis venido a la presentación. Como dice Juan, también agradecerle por el prólogo. A mí cuando me lo dijo, a mí me gusta leer, digo, los prólogos los hace gente importante, y al cabo yo no soy nadie, pero bueno, para Vicente soy importante y por eso me lo dijo, y es un honor haber escrito el prólogo y estar aquí en esta presentación. Esta presentación, al preparármela, he pensado un poco desde hace cuánto lo conocía, y mirando un poco, yo creo que lo conozco hace más de 10 años ya. Lo conozco hace más de 10 años, fue, bueno, quien no haya leído el prólogo lo verá, fue en un club de lectura. Yo ya llevaba un poco más de tiempo cuando él comenzó a venir y a veces la gente se pregunta, bueno, como dos personas tan distintas se pueden llevar tan bien, ser amigos, nos diferencian muchas cosas, la edad. Él vino cuando recién estaba jubilado, si mal no recuerdo, y yo ya estaba empezando, ya había terminado la carrera y estaba empezando a trabajar. La verdad que era un club pues, que la gente no solía durar mucho y yo como Vicente pues duramos unos años y nos hicimos amigos pues sobre todo primero a través de los libros y una vez mediante los libros pues ya nos hicimos más amigos y nos fuimos contando nuestras cosas, nuestra vida y eso a mí me hace gracia porque cada vez que digo, pues no, Vicente es mi amigo, la gente dice, no, pero es amigo de tu padre o de la familia, y digo, no, es amigo mío. Y a la gente le extraña, pero bueno, a mí no me extraña nada. Y yo me llevo muy bien y ha sido un placer tanto ayudarle con el libro como ahora en la presentación y en el prólogo. Lo primero cuando lo conocí fue lo que más me asombró, fue la manera de presentarse en el club, en la asociación. Me asombró su sencillez. Lo primero que dijo es que no había estudiado nada, que ahora estamos en una sociedad que parece que por tener un título en una carrera tienes que ser más que nadie. Y me gustó que dijera eso, que él, por su situación, pues él siempre había trabajado primero en el campo y luego pues, toda su vida hasta que se jubiló en el cambio. Y me gustó que dijera eso porque no hay que tener ninguna carrera ni ningún estudio para ser más que nadie y tener más conocimiento. Al fin y al cabo, un título no te da conocimiento, te dan tus vivencias, lo que has estudiado, lo que has leído. Y eso me gustó mucho que se presentara así la sencillez con que lo hizo. Además, ha tenido un trabajo de camionero que la gente no suele aficionarse a la lectura. Pues la gente, por lo que hablo con él y lo que dice la gente, pues en su tiempo libre, pues juega a las tragaperras y a otras cosas. Y a mí me gustó Vicente que dice, no, yo cuando terminaba la jornada cenaba y me metía en el camión y me ponía a leer. Y me gustó y lo asocié con uno de sus primeros libros que presentó en el club, que fue el viejo que leía novelas de amor, el Luis Sepúlveda. Quien no lo haya leído, pues a grandes rasgos, es de un personaje que vive en una aldea en medio de la selva y le pide al dentista que va cada cierto tiempo a la aldea que le traiga novelas de amor
para leer, y a través de la lectura pues se aísla de la selva, de la soledad. Y yo me imaginé así Vicente, pues cuando terminaba la jornada en el camión, pues con sus novelas, leyendo pues hasta que se quedaba dormido. Y así me lo imaginé, me imaginé que siempre que se iba de ruta, pues iba cargado de libros, y su trabajo pues tenía la suerte de recorrer lo que había leído, pues luego recorría las rutas y tenía la suerte pues, que había leído novela histórica de Galdós, pues sí, pasaba por un pueblo, por una ciudad que había leído en ese libro, pues lo visitaba y aprovechaba también pues el trabajo para pisar lo que leía, o sea, hacía literario, las rutas que hacía con el camión. Y bueno, ahora estamos aquí, su primer libro, la primera novela. Ya había escrito anteriormente, para quien no lo conozca, que yo creo que lo conocéis casi todos, siempre, bueno, hace años estaba en un club de escritura y había hecho relatos que los habían publicado con los otros miembros. Además, una presentación fue aquí, en el Matadero. Y bueno, no es por hacer la pelota, porque ya sabes que yo, si no hago la pelota a nadie, a mí si me invitan a una cosa que no me gusta, no voy. Y me acuerdo que la gente salió a leer pues, cada uno el relato que había escrito, y a mí lo que más me gustó fue leer la manera con que lo cuenta. Y lo podemos ver bien en este libro o en su blog, en Planas en Desorden. Cada mes publica una plana, un relato corto, y yo soy aficionado. Yo cuando se termina el mes me meto para leer, y la verdad que me gustan todos su manera de contar. Y ahora lo que he hecho aquí pues, es desarrollar una historia, como la vemos plasmada en el libro, que a veces cuando se lo contaba a gente, pues, los típicos un poco prejuicios que ya con estos años de escribir un libro, y digo, bueno, con estos años, a ver, había escritores, Cervantes, que tanto le gusta a Vicente, no fue un joven cuando escribió sus libros. Luego está Saramago, que fue premio Nobel, empezó ya de mayor, con casi 60 años, o William Defoe, empezó a escribir libros. No tiene nada que ver la edad con escribir un libro. Tú puedes escribir un libro a los 30 y ser un libro malo, y lo puedes escribir a los 50, a los 60 o a los 70 y ser un buen libro. A mí, pues estoy aquí, me parece un buen libro. El libro que tenemos aquí, muchos lo habéis leído, es un poco lo que pongo en el prólogo. Me parece que es un libro sencillo, ameno, que te hace pasar un buen rato, te hace reírte, te hace evadirte un poco de la realidad. Y aunque parezca sencillo, yo lo veo complejo al escribirlo. Yo en ese libro veo un poco todo lo que ha leído sus autores preferidos, pues un poco de Cela, un poco de Galdós, de Pío Baroja, la generación del 27, un poco de todo lo que ha leído está resumido en ese libro, pues a través, casi todo lo que ocurre en ese libro son historias que o ha vivido o le han contado, casi siempre en su trabajo, y lo ha plasmado en este libro, que la verdad que se lee rápido. A mí lo que más me gusta de un libro es que te leas sin enterarte, y la verdad que te sabe malo que se termine porque quieres más, y luego dices que lo busco si ya no hay libros parecidos, porque ahora escriben muchos libros y casi todos son del mismo perfil, ya sea novela histórica o policíaca, más o menos siguen los mismos patrones, pero este libro es distinto a todos. Aunque parezca sencillo, tiene sus personajes que son muy variados, son muchos personajes, desde el protagonista Anacleto Navas, voy a citar a don Pelagio, a Ronquillo, a la Andresa, a Próspero Pardal, que ya con el nombre que les pone ya destilan algo de esa personalidad que tienen. La verdad que son todos muy cómicos, parece que los ha sacado de la historia de Francisco Ibáñez o de Vázquez, parecen personajes del tebeo, de los antiguos tebeos. Y la verdad que es
es para pasar un buen rato y como dices, lo que no quiero es que me cierren el libro. La verdad es que yo y la gente que lo conozco que lo ha leído, ninguno ha cerrado el libro. Aparte de esto, es una crítica el libro. Se basa un poco en la década de los 60 y aunque te ríes, si lees bien, es una crítica de lo que pasaba hace tiempo. Ahora parece que el pasado pues no existe, que vivimos siempre en el presente o pensamos en el futuro. Pero es realmente lo que sucedía en esa época. Era una sociedad, como lo vemos en el libro, que estaba muy marcada, muy estamental. Era mucho enchufismo, como vemos, de manera cómica con Anacleto, en muchos pasajes. Y es una denuncia social que hace a la sociedad de esa época. A mí, yo lo veo bien escrito, con una narrativa elaborada, sin artificios, con todo lo que ha aprendido, lo ha plasmado ahí, con lo que ha aprendido, lo que le han contado, un poco de su imaginación, cambiando nombres, pero a mí me parece un libro pues, que está muy bien escrito, muy bien hecho, y por eso me ha gustado mucho. Es un libro que no ha tenido publicidad. Yo creo que más o menos por lo que me cuenta Vicente se está vendiendo bien. Si tuviera más publicidad, aquí nadie es famoso para publicitarlo. Yo lo puedo poner en mi Facebook, pero yo en mi Facebook tengo los amigos que tengo y Vicente los que tiene. Ninguno de nosotros tiene un portavoz en un periódico, en una radio, en una televisión. Si tuviera publicidad, probablemente sería más famoso y vendería más. Pero también es un libro que lo ha hecho para sus amigos, para su familia. Y a mí es un libro muy bonito, que me ha gustado y también está muy bien editado, las cosas como son. Y del libro, pues poco puedo contar más, que lo leáis si no lo habéis leído, yo os lo recomiendo. Te da igual, yo lo leería en cualquier momento, tanto si estoy deprimido me echo unas risas, como si estoy en una situación buena, pues aún me río más. También te das cuenta de, por ejemplo, pues la época de los 60, de lo que han pasado mis abuelos, que también son de un pueblo, o de nuestros padres, todo lo que nos han pasado de nuestras familias, que más o menos habrán vivido cosas parecidas, si son sobre todo de un sitio rural, y de lo que han tenido que trabajar. Aquí lo vemos en forma cómica, pero es lo que ha pasado en la realidad en ese pasado. Y bueno, yo ya, para terminar, hablando un poco con él, esto lo hablará más Juan adelante, yo le he dicho ahora que piensas escribir otro libro. Dice, bueno, me lo estoy pensando, que es una novela histórica, yo te animo, ya te lo he dicho. Para mí, cuando hablabas de historia, a mí me gustaba mucho, la cuentas como es la Bagalán, o sea, con anécdotas, lo que ha sucedido, y es como más te enteras. Luego hay otros historiadores que tienen una carrera de historiador y escribían libros, venderán mucho, pero yo he leído también novela histórica y hay cosas que me aburren como verlas. Yo, por ejemplo, leo a Slava Galán y me gusta mucho y aprendo. Y yo creo que Vicente, si sigue con el proyecto de su novela histórica, lo va a hacer muy bien, no lo dudo, porque él sabe mucho de historia, mucho más que gente que tiene carrera y ha leído mucho, porque Vicente, aparte de leer, es que ha estado en esos sitios, los ha pisado y todo lo que leía lo ha vivido ahí. Y yo le animo. Y nada, para terminar, pues enhorabuena, ya te lo he dicho muchas veces por el libro, y animo con el siguiente. Y ya paso a Juan. Muchas gracias, Chema, por tu intervención y por tus palabras sinceras que vienen de tu experiencia, de lo profundo del corazón y de todo lo que quieres y aprecias a Vicente. Como habéis podido ver, es una lumbrera. Es una lumbrera. Y yo, por mi parte, soy un hombre con muchas tablas, muy viajado, con mucha experiencia, que tengo el carnet de primera y todo esto, en fin, claro, Vicente ya sabía que no podía rodearse de cualquiera, ¿no? Entonces nos ha cogido a la lumbrera y a mí
para presentar su libro en esta tarde. Y como bien decía el amigo Chema, y yo estoy plenamente de acuerdo, Vicente sabe mucho más de literatura narrativa y de historia que lo que pueda saber yo, pero mucho más, con lo cual yo no me voy a meter mucho en ese campo porque me da 100.000 vueltas. Así es que me voy a centrar en otro tipo de comentario, ¿no? El comentario, lo primero es atender a su forma de escribir. También lo decía Chema en el prólogo, y es cierto, que Vicente escribe como habla, pero no siempre, porque a veces utiliza palabras que te llevan al diccionario. Otras veces utiliza palabras que son de su pueblo, de Huxley-Ball. Y si no eres de Huxley-Ball, no las entiendes porque no están en el diccionario siquiera. Y tantas veces, pues tira de ese acervo de léxico que le han aportado tantos y tantos libros de tantos y tantos autores famosos que él ha leído a lo largo de toda su profesión. Y un acierto que, a mi modo de ver, comete nada más empezar el libro es que él no se llama escritor. Es modesto en eso y no se atreve a llamarse escritor y se llama a sí mismo escribidor. Y yo creo que se ha acertado, porque realmente cuando uno se acerca a los textos de